Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 6. Vamos a hablarles sobre lo que sería un diseño de un intercambiador de calor. Los integrantes son Zambrano Vera, Ricardo Sebastián, Sleiter Cedeño, Andrés Anchundia y Gael Aguilar. Siguiente. Como introducción de intercambiadores de calor de tubo y coraza, conocemos que estos mismos son dispositivos fundamentales en una amplia gama de industrias, desde la petroquímica hasta la alimentaria. Conocemos que generalmente lo que permiten estos sistemas es que pueden transferir calor entre dos fluidos, generalmente uno dentro de los tubos y el otro en el espacio alrededor de los mismos, pudiendo así que facilitemos procesos de calentamiento, enfriamiento o recuperación de energía. Siguiente. Fundamentos de la transferencia de calor. El diseño térmico de un intercambiador asegura su adecuación a las necesidades que necesitemos para el intercambiador. En el caso de los intercambiadores de tubo y el de carcasa, estos pasos son similares independientemente del tipo. Se inicia con la definición de requisitos, seguido de la selección y diseño de la geometría. Luego tenemos que calcular las áreas de transferencia de calor y las caídas de presión, verificando que el diseño cumpla con los estándares y restricciones. Siguiente. La conducción. La conducción es en sí el proceso mediante el cual el calor se transfiere a través de un medio, conociendo así que es estacionario, como un sólido, sin que este último se mueva macroscópicamente. En este proceso conocemos que es la energía térmica que se transfiere de una partícula a partícula a través del medio debido a diferencias de temperatura. Entonces, cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre dos puntos en el medio del conductor, mayor sea la tasa de transferencia de calor. Conocemos que, como ya se ha mencionado, la ley de Fourier describe este fenómeno estableciendo que la cantidad de calor transferido por conducción es proporcional al gradiente de temperatura y el área de transferencia que tengamos. Siguiente, por favor. Buenos días, ingeniero. Yo le vengo a hablar sobre los materiales según la normativa. En esto encontramos que naturalmente la superficie de los intercambiadores de calor deben ser hechas de material resistente a la corrosión o tener un recubrimiento no tóxico a prueba de corrosión. Resistente a cambio de temperatura. Un intercambiador de calor de placas es un elemento tecnológico dentro de un sistema de refrigeración que realiza un intercambio térmico entre dos fluidos por medio de un conjunto de placas metálicas alineadas entre sí. Siguiente, por favor. Tenemos en la INE la resolución 18.064 del Ministerio de Industrias y Productividad que nos dice que las superficies de los intercambiadores, como ya lo dije, de calor deben ser hechas de material resistente a la corrosión o tener un recubrimiento no tóxico a prueba de corrosión, resistente a cambios de temperatura. Los fluidos no tienen contacto entre sí, sino por medio de la separación provocada por las placas. La tecnología de intercambio de calor por placas realizada en las siguientes funciones. La siguiente, por favor. Una de las funciones es calentar el fluido mediante un fluido a mayor temperatura, reducir la temperatura de un fluido mediante un fluido con menor temperatura y llevar al punto de ebullición a un fluido mediante un fluido con mayor temperatura y condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío. Sin duda, las piezas más importantes en el intercambiador de calor son las placas y los empaques. Los materiales de ambas piezas son fundamentales debido a que los que tienen contacto directo con los fluidos a refrigerar y varían según el proyecto que sean destinados. Aquí, por ejemplo, tenemos las placas. Dentro de las placas tenemos el acero inoxidable IC 304 y IC 316, que no, en estos son que las placas de acero inoxidables son las más comunes y sirven casi para todos los fluidos. Se trata del material de uso más estandarizado, sin embargo son sensibles al azar. En el punto B tenemos el titanio, que nos dice que las placas de titanio se usan para tratar fluidos salitrosos como la salmuera o el agua de mar. Este material aumenta el costo de los intercambiadores. A pesar de esto, dicho material es sensible para los ácidos. Y luego tenemos el Asteloy, que nos dice que estas placas son extremadamente resistentes a los ácidos y se usan para cloruros, entre ellos el ácido clorhídrico. La siguiente, por favor. Y luego tenemos esta imagen,
que como podemos ver dentro de las placas metálicas que son corrugadas, en sí son para mejorar la eficiencia en la transferencia de calor y el soporte en general, y que los canales de flujo que forman entre las dos placas adyacentes, que los cuales pueden especificar el ángulo agudo y obtuso de los mismos. La siguiente, por favor. Luego tenemos lo que son los empaques, que nos dice que los intercambiadores de calor son dispositivos diseñados para transferir calor entre dos fluidos, ya sea para calentar o enfriar. Los empaques en los intercambiadores de calor son componentes claves que ayudan a garantizar un rendimiento eficiente y una operación segura. Hay varios tipos de empaques utilizados en estos dispositivos y su elección depende de diversos factores como la naturaleza de los fluidos, las condiciones de operación y la aplicación específica. A continuación se describen algunos aspectos importantes relacionados con los empaques. La siguiente. Tenemos el nitrilo, que naturalmente se usa para realizar intercambios de calor a temperaturas menores a 100 grados Celsius. Luego tenemos al etileno propileno dieno, que se utiliza para temperaturas hasta 160 grados, pero no es compatible con aceite. Luego tenemos al bitón, que es un material de alto precio no estandarizado que se usa para solventes orgánicos, lubricantes o ácido sulfúrico, siendo para este el último su aplicación más común. Y luego tenemos al neopreno, que de igual forma es un material de alto precio para equipos de alta especialidad que manejan gases como el R22 o amoníaco. En resumen, los empaques en los intercambiadores de calor desempeñan un papel crucial en la eficiencia y seguridad de estos dispositivos, garantizando así un sellado adecuado y resistencia a las condiciones operativas. La elección y el mantenimiento adecuado de los empaques son esenciales para maximizar la vida útil y el rendimiento del intercambiador de calor. La siguiente. Luego tenemos las placas soporte. Las placas soporte en los intercambiadores de calor son componentes cables que proporcionan estructura y soporte a las placas de intercambiador de calor. Estas placas, también conocidas como placas base o placas de marco, son esenciales para mantener la integridad de la estructura del intercambiador y garantizar el funcionamiento eficiente. Aquí hay algunos aspectos importantes sobre las placas de soporte. En sí, en los extremos de intercambiador de calor se colocaron dos placas, una que esto permitirá apretar de mejor manera para todo el conjunto. Estas deben ser un material inoxidable, pero de gran espesor, así que no se utilizará un material metálico por su peso y costo, sino más bien un polímero como el acrílico que tiene características similares a cualquier metal inoxidable y se lo encuentra en espesores grandes y mucho más ligeros en un área igual. Y bueno, en resumen, estas placas en nuestro intercambiador son esenciales para proporcionar una estructura necesaria. Su diseño y material de construcción son aspectos cruciales para garantizar la durabilidad y eficiencia del intercambiador de calor en diversas aplicaciones industriales y comerciales. La siguiente. Luego, el soporte en sí es fundamental para mantener la integridad mecánica del equipo y garantizar su funcionamiento eficiente y seguro. Esta estructura tiene como objetivo principal sostener y asegurar la iniciación correcta de los componentes internos del intercambiador de calor, como las placas, los tubos o los elementos de intercambio térmico. En resumen, la estructura de soporte en un intercambiador de calor es esencial para asegurar la estabilidad, alineación y seguridad del equipo. Un diseño robusto y elección adecuada de los materiales son aspectos cruciales para garantizar un rendimiento eficiente y duradero del intercambiador. Y luego tenemos la siguiente, el cálculo del calor total del intercambio. Dentro de este tenemos el cálculo del calor total del intercambio durante un proceso de transferencia de calor. Se realiza con la siguiente fórmula, que nos dice que Q, que es el total de intercambio, M, que es el caudal del fluido, y H, que es el valor de la entalpía correspondiente a la temperatura más baja, y H2, que es el valor de la entalpía correspondiente a la temperatura más alta. La siguiente. Como no se supone pérdidas de energía térmica, el calor ganado por un fluido ha de ser el mismo que pierde por el otro. Por tanto, Q es igual a M1 entre paréntesis H2 menos H1, que es igual a M2 entre paréntesis H1 menos H2. En el caso de un intercambiador existe cambio de fase, se debería distinguir entre el calor sensible transferido, el cual es aquel que se intercambiará sin que sea de cambio latente que se intercambiará durante el cambio de fase, como vemos en la siguiente fórmula despejada que nos dio como resultado tal.
que Q es igual a QS más Q1. La siguiente. Y luego tenemos el cálculo de la temperatura media efectiva. Dentro de esto tenemos que la diferencia media de temperaturas es igual a la temperatura de entrada del flujo menos la temperatura de salida, más la temperatura de salida menos la temperatura de entrada del tubo, la temperatura de entrada del fluido frío, sobre el logaritmo neperiano que encierra que la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío, sobre la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. La siguiente. Para un intercambiador de calor, la circulación de los fluidos no es pura a contracorriente o en paralelo. Siempre existe una combinación de los dos. Es por motivo que debe corregirse el valor de la diferencia de temperaturas utilizando un factor obtenido de gráficas o a partir de la siguiente expresión, como lo vemos aquí en pantalla. La siguiente. En el caso que exista un cambio de fase y aporte de calor sensible, el valor de la temperatura media efectiva resultará en la siguiente expresión, que la temperatura media logarítmica durante el proceso de transferencia de calor es igual a el calor latente transferido sobre el calor latente transferido sobre la temperatura media logarítmica uno más el calor sensible transferido sobre la temperatura logarítmica durante el proceso de transferencia de calor sensible. La siguiente. Y aquí tenemos el cálculo del coeficiente global de transferencia, que nos dice que esta magnitud numérica da información de la cantidad de energía calorífica que se permite por unidad de superficie y grado de temperatura ganado o pérdida a nivel global. Bueno, en esta ocasión vamos a dar una pequeña descripción del caso, una vez visto lo que es el intercambio de calor, los materiales de construcción que se usan en este tipo de procesos. Entonces, describiendo el problema durante el proceso de producción del néctar de fruta a una temperatura máxima alcanzada que está en un rango de entre 175 hasta 160 grados centígrados. Esta es alcanzada durante la pasteurización. En los procesos posteriores, la temperatura tiende a bajar para poder frenar esta pasteurización, llegando a un rango un poco más bajo, que en este caso entre 130 y 150 grados centígrados. La empresa XYZ busca mejorar el proceso de embotellamiento mediante información de departamento de producción. Por ende, se obtuvo que este proceso debe de llevarse a cabo con una temperatura a 150 grados centígrados. Para este caso de estudio, vamos a tomar en cuenta esa temperatura de embotellamiento. Ahora se van a detallar los datos para los posteriores cálculos. Entonces, tenemos que, en este caso, se va a trabajar con un fluido de carcasa y el otro del tubo. El de carcasa es el agua y el de tubo es néctar. Tenemos que la temperatura de entrada y salida, que la habíamos mencionado anteriormente, que del agua era un rango menor al del néctar, que en una trabaja entre 135 y 143 grados centígrados, y mientras que el néctar trabaja con 175 y 150 grados centígrados. Tenemos que el caudal, en este caso del agua, es 150, y mientras que del néctar es lo que nosotros vamos a calcular. Las presiones tenemos que del agua son de 10 y del néctar es de 4. Y ambos fluidos están iguales en pérdidas de presión de 0,5. Tenemos que el número de tubos es de 160. El diámetro de longitud en milímetros son 12,7. La longitud del tubo asimismo en milímetros es 1200. El espesor de tubo 1,2 milímetros. El pitch de este mismo en 20 milímetros. El número de pasos por tubos, que en este caso son 4. El número de pasos por la carcasa, que en este caso sería 1. Y la distribución tubular, que en este caso a 90 grados centígrados. Bueno, una vez ya
explicado el tema de estudio, vemos aquí tenemos lo que son los parámetros de diseño, ¿no? Como ya mencionaba el compañero, vamos a diseñar un intercambiador de calor de tubo y coraza, en donde hemos considerado que el fluido que va a pasar por la carcasa va a ser el agua y por los tubos va a pasar el néctar. Tenemos que la temperatura de ingreso del agua y de salida va a ser de 135 y 143 y del néctar de 175 y 150. El caudal va a ser de 500 kilogramos por hora, perdón, de 500 kilogramos por día. Tenemos una presión de 10 y 4 psi y una pérdida de presión de 0,5. ¿Ok? Ahora bien, el departamento de producción nos ha dado ciertas consideraciones para tenerlas en cuenta al momento de realizar la elección del diseño mecánico del tubo. Ahora bien, el departamento de producción nos pidió que nuestro intercambiador tenga unos 160 tubos alrededor, que cada tubo tenga un diámetro de 12,7 milímetros, que la longitud de los tubos sea de 3.200 milímetros, el espesor del tubo sea de 1,2, el pitch. El pitch es prácticamente el espacio que hay entre cada tubo, el cual el departamento de producción nos pidió que sea de 20 milímetros y que, bueno, exista un paso por los tubos, existan 4 pasos por los tubos y un solo paso por la coraza y que la distribución tubular sea de 90 grados. Ahora bien, partiendo de ahí, podemos ver aquí, vemos esta imagen, que es de, de un libro, desde el libro de Kern, en donde nos indica la configuración de los tubos. En este caso, como vemos, el departamento nos pidió una distribución tubular de 90 grados. Entonces, por lo cual, al momento de diseñar nuestro intercambiador, vamos a tener que la configuración de tubo van a ser de 90 grados o un arreglo cuadrado. Podemos ver que tenemos dos opciones. Podemos de esta manera y de esta manera de acá. Mientras cumplan con los 90 grados, está bien. Ahora bien, una vez elegido esto, nosotros tenemos que ver el tema de los números de tubo. Ahora bien, en este mismo libro de Kern, aquí se toman, hay ciertos cálculos que ya los dan, que son basados en experimentos. En este caso, vemos esta tabla, que es una disposición de los tubos, ¿no? En donde nos dice que la coraza más o menos, de acuerdo a cada experimento que he realizado, la coraza tiene un diámetro interno de 8, 10, 12, 13 pulgadas, etcétera, ¿no? En nuestro caso, tenemos que ver, el departamento de producción nos pidió que el paso por los tubos sea 4. Entonces, aquí en el arreglo cuadrado vemos 4 pasos por los tubos y que nuestro número de tubos sean 160. Entonces, aquí tenemos que buscar 4 pasos por los tubos y vemos que son 160. Tenemos aquí que nuestra coraza, el diámetro interno debería tener aproximadamente 19 cuartos de pulgadas internas, en donde tenemos un total de 204 tubos. O sea, esta cantidad de tubos no es no es obligado que se deben saturar todos los tubos, que se deben utilizar todos los tubos, sino que es más bien como un límite permisible en donde nosotros podemos trabajar libremente. Y al tomar este número, nosotros podemos tener un poquito más de libertad al momento de diseñar. Entonces, empezando desde ahí, nosotros empezamos a calcular lo que es el tema del calor sensible, en donde el compañero ya nos mencionó que el calor sensible está dado por la multiplicación del flujo, del caudal del fluido y la diferencia de la entalpía. En este caso, para nuestro caso de estudio, tenemos que el calor sensible va a ser de 18.425 kilojoules por hora. Luego tenemos el calor latente. El calor latente es lo mismo del el tema se calcula de la misma manera que el calor sensible, solo que se toma la diferencia de la entalpía de la fluido más frío. Entonces, en este caso tenemos un calor latente de 106.000, perdón, de 1.066.725 kilojoules.
¿ok? Luego tenemos que sacar el calor total. El calor total para nuestro caso de estudio va a ser la sumatoria entre el calor latente y el calor sensible, lo que nos da un resultado de 1.085.150 kilojoules por hora. ¿Ok? Ahora bien, hay que sacar la temperatura media efectiva, ¿no? Hay que sacar esto de aquí. Entonces aquí nosotros tenemos que empezar calculando la temperatura media logarítmica durante la transferencia de calor sensible, para lo cual nosotros vemos que es el producto de la sumatoria de la temperatura que ingresa a la coraza y la temperatura que sale de la coraza sobre el logaritmo neperiano y de asimismo la temperatura que ingresa a la coraza y sale en la coraza y en los tubos. Para lo cual nosotros tenemos una temperatura media logarítmica de 35 grados Celsius. Ahora bien, la temperatura media logarítmica del calor latente, tenemos el mismo tema, solamente que aquí va en la parte ya de los tubos, por lo cual nosotros tenemos una temperatura media de 15.95 grados. Ahora bien, nosotros tenemos que sacar la diferencia media logarítmica de total, de todos, en donde consideramos la media logarítmica del calor latente y del calor sensible, en donde obtenemos un resultado aproximado de 15 grados Celsius. Una vez de esto, nosotros tenemos que calcular el flujo másico, del néctar en este caso. Entonces vemos aquí que nuestro flujo másico va a ser igual al flujo de calor sobre la sumatoria de las entalpías, por lo cual nosotros tenemos aquí un valor de 790.015 kilogramos por hora, que es prácticamente el fluido que nosotros vamos a pasar por los tubos durante las operaciones. Ahora bien, como se mencionó, aquí hay un pequeño problema, que cuando hay temperaturas, eh, en este caso puede haber mucha turbulencia, entonces nosotros tenemos que realizar un factor de corrección, en donde aquí tenemos, bueno, como mencionamos en la exposición, podemos usar este factor de corrección tanto de tablas como de un cálculo. En este caso nosotros, para nuestro caso de estudio, tomamos esta fórmula, donde es F, que es el factor de corrección, es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más 1 por el logaritmo natural de 1 menos P sobre 1R por S, esto dividido para R menos 1 por el logaritmo natural de 2 menos P por R más 1 menos R al cuadrado más 1. Y esto sobre 2P R más 1 sobre la raíz cuadrada de R más 1, lo cual nos dio un resultado de 0.62. Ahora bien, nosotros con este valor tenemos que hacer una corrección de la media de la temperatura con ese factor que hemos conseguido, por lo cual ya tenemos que nuestra temperatura media era de 15.95 y esto lo multiplicamos por el factor de corrección. Lo que tenemos es una media de temperatura de 15.63 grados Celsius. Ahora bien, una vez ya obtenido esto, nosotros tenemos que conseguir el tema del área de flujo. El tema del área de flujo, que es el área en donde va a trabajar ¿cómo se llama? El intercambiador de calor. En donde tenemos el número de tubos, tenemos que tener el número de tubos, el, el, este, el número de tubos, tenemos que multiplicarlo por el área, por n, que es el número de pasos, y este valor nos da un total de 0.035.277. En este caso sería el pies cuadrados, que es una área. Ahora bien, nosotros tenemos que también calcular
el tema del calor, perdón, del número de Reynolds. Ahora bien, este número de Reynolds nosotros lo podemos calcular de esta manera, que este es el flujo, esta es la velocidad de transferencia de calor por la viscosidad. En este caso nosotros tenemos estos valores y vemos que nuestro número de Reynolds es de 64.736.95, lo cual es un número que nos indica que nuestro flujo es turbulento. Ahora bien, ya una vez teniendo este valor, nosotros podemos analizar y considerar no utilizar baffles en el intercambiador de calor. ¿Por qué? Porque nuestro flujo ya es turbulento. Y al agregar un baffle al intercambiador de calor, vamos a obtener un flujo mucho más turbulento que puede ocasionar algún tipo de problemas en la operación. Entonces, por eso no consideramos el aplicar baffles a nuestro flujo, a nuestro intercambiador, perdón. Ahora bien, nosotros debemos sacar nuestro HI, que no es el coeficiente de convección de transferencia. Ahora bien, hay dos maneras de calcularlo, mediante tablas y mediante cálculos. Para nuestro caso de estudio hemos considerado el, el método de tabla. Esta tabla que vemos aquí es una tabla que se encuentra en el libro de Kern, que nos indica pues una relación entre el número de Reynolds y el factor JH, que es este factor que está aquí. Ahora bien, nosotros debemos buscar nuestro factor JH, el cual, de acuerdo a nuestros resultados, tenemos que nuestro factor JH es de 165. Ahora, ¿qué hacemos? Vemos que aquí en la tabla, aquí en la gráfica, tenemos esta formulita de aquí que es JH, lo cual es igual a esta parte de aquí. Haciendo el despeje obtenemos esta fórmula que tenemos aquí al lado derecho, en donde básicamente es el factor de convección por el diámetro, por el coeficiente de transferencia de calor, por el CP, por la viscosidad, por el coeficiente de transferencia de calor, por la corrección de la viscosidad. En este caso nosotros tenemos que considerar esa parte, que la viscosidad también puede afectar el tema de la operación de nuestro intercambiador. Entonces ya una vez despejando toda esta fórmula, obtenemos que nuestro coeficiente de convección de transferencia de calor es esto aquí, que es igual al factor JH por K, por la multiplicación de CP, por la viscosidad sobre K, por 1 sobre el diámetro. Por lo cual nosotros obtuvimos un valor de 1583.3 BTU por horas por grado Fahrenheit. ¿Ok? Ahora bien, nosotros tenemos que calcular también el cálculo de la película en el lado de la coraza. ¿Ok? Para nuestro caso, el cálculo que tuvimos es de 36.887.42 y el valor máximo de flujo de calor que obtenemos es de 0.27, que esto de aquí es prácticamente la distancia en la cual se transfiere el calor, y para tener una distancia total hacemos una suma de donde obtenemos que nuestra distancia total es de 0.82 metros. Ahora bien, una vez ya realizado todos estos cálculos, podemos ir aquí a la tabla en donde obtenemos una correlación, un, los datos ya recolectados, en donde tenemos que el coeficiente de película para nuestro caso de estudio es de 7.647.40 kilocalorías. El coeficiente de película para la coraza es de 3.687. El coeficiente global de referencia actual, con todo los datos que nos habían dado, era de 1.583, pero el requerido que nosotros necesitábamos era de 1.805.150 kilojoules por hora. El área de trabajo va a ser de 0.35 FT al cuadrado, y vamos a considerar por todo el tema de los pasos del tubo y todo este tema de esta tabla de aquí, vamos a considerar un sobrediseño de 6%. ¿Qué significa? Que es la holgura que nosotros tenemos para poder trabajar. O sea, nosotros podemos trabajar con el flujo que nos hemos calculado y con un 6% más de ese flujo para no tener un problema en la operación.
Y para nuestro caso vamos a tener una presión de pérdida en los tubos de 0,16. Y vamos a tener una velocidad de los tubos de 0,93 metros por segundo. ¿Ok? Una vez ya considerando los cálculos y los parámetros de diseño que nos dieron el departamento de producción, podemos ver aquí el tema del intercambiador de calor con ya modelado, ¿no? En 3D. Y podemos ver el modelado, un momento, podemos ver aquí, donde está nuestro intercambiador de calor en con los tubos ya conectados a nuestro tanque. No vemos aquí, hay un tanque de donde sale el agua y aquí está un tanque donde sale el néctar y donde va a recolectar el tema del néctar ya con el intercambio de calor correspondiente, ¿no? Si lo vemos desde las perspectivas, desde este lado, podemos, podemos ver aquí nuestro intercambiador de calor, y si vamos aquí a la otra lámina, podemos ver aquí el intercambiador de calor con todos los tubos ya instalados, ¿no? Vamos a ver aquí. Si nos damos cuenta, podemos ver los arreglos en cuadrado, ¿no? Vemos la salida, podemos ver la longitud un poco del tema de que hay esta otra vista más, una vista más amplia del intercambiador de calor. Y bueno, aquí está el tema del modelado, ¿no? Ok, aquí podemos ver desde un vista podemos ver aquí, una vista un poquito más comprensible. Como vemos, dijimos que eran de pasos múltiples, ¿no? O sea, de cuatro pasos, podemos aquí ver el tema, ¿no? De de los pasos de los tubos, ¿no? Bueno, esto sería todo por parte del tema del modelado 3D. Vemos otra vez aquí la salida de los tanques y todo, ¿no? Ya instalado como tal nuestro intercambiador de calor. Bueno, como conclusión podemos intuir de la gran investigación exhaustiva que se tuvo que dar para los diversos tipos de intercambiadores de calores disponibles, más que todo en uno en el que podamos aplicar o sea, uno en el que teóricamente podemos aplicar para la extracción del jugo de néctar. Esta exploración generalmente nos permitió familiarizar distintas categorías y a su vez permitirnos comprender cómo funciona realmente un intercambiador de calor dentro de la rama de la industria. Para abordar el diseño específico del intercambiador, tanto en términos térmicos como mecánicos, se seleccionaron métodos particulares. Se realizaron cálculos manualmente, para eso fue esencial comprender la aplicación de los códigos de diseño, especialmente en el ámbito mecánico. En el ámbito de diseño térmico, aunque no existe un método específico para el intercambiador en cuestión, se elaboró uno a partir de diversas expresiones desarrolladas por expertos en el campo. Esto implicó la combinación y la ecuación de diferentes enfoques para lograr un diseño término efectivo.